Cuidando el pocito, yeyunostomía, ileostomía y secostomía. Bueno, vamos que seguimos con este curso manejando el pocito, parte de los 5 módulos del curso Cupido, cuidado postoperatorio integral domiciliario. Y en este caso vamos a hablar de estos temas que lo ven otros, de la yeyunostomía, cuando la uso, que sirve para alimentar, de la secostomía, que sirve para descomprimir, y de la ileostomía, ¿sí? Bueno, veníamos recorriendo los conceptos de ostomía, qué es la traqueostomía, qué es la colostomía, qué es la gastrostomía y la urostomía. Y en este otro vamos a hablar entonces de la yeyunostomía, ileostomía, todos son enterostomías, ¿no es cierto? Y de la secostomía. ¿Y qué vas a descubrir? ¿En qué consiste una yeyunostomía? ¿Cuándo lo hago? Cuando hago una ileostomía o cuando hago una secostomía, que es a través de una manguerita colocar un catéter en el ciego. ¿Cuáles son las indicaciones? Porque en este caso vamos a descubrir cuándo usamos, por ejemplo, y por qué le colocó el cirujano eso y qué complicaciones puede haber. Generalmente esto usamos un catéter, una sondita, y sobre todo, lo más importante, cómo manejamos o manejas en el domicilio. Bueno, vamos a seguir el mismo esquema que seguíamos de la definición, anatomía, fisiología, indicaciones técnicas quirúrgicas, materiales, cuidados y las complicaciones. Entonces, ¿qué es una ileostomía, una yeyunostomía o una secostomía? Es la comunicación de el yeyuno si es yeyunostomía, el ilio si es ileostomía, el ciego si es secostomía a la piel, permitiéndola, en el caso de la yeyunostomía, la nutrición, la administración de líquidos o medicamentos, muchas veces vos lo colocas por ahí, o la eliminación y descompresión en el caso de la ileostomía y la secostomía. Pero también en la ileostomía podés colocar un stent también por ahí. Y puede ser transitoria o puede ser permanente. Cuando yo hago una descompresión transitoria, hago una ileostomía y después la reconstruyo transitoria. Por ejemplo, si hago una cirugía de colon, por ejemplo, y necesito proteger esa nueva anastomosis o unión que hice, bueno, muchas veces dejo una ileostomía como para descomprimir. Y fíjate en este hermoso dibujo. Tenemos el estómago, acá estamos colocando una sonda nasogástrica que llega hasta el estómago. Pasa por el esófago, ¿sí? Y llega al estómago. Si yo alimento a través de un catéter hacia el estómago, tenemos lo que se llama gastrostomía, que puede ser percutánea, con una endoscopia, como habíamos visto hoy, o, por ejemplo, a nivel radiológico por la laparoscopía abierta, como vimos hoy. Pero también podemos usar el yeyuno y alimentar desde aquí, que es la yeyunostomía, que también tenemos técnica abierta y laparoscópica. Y después tenemos la ileostomía o la secostomía cuando lo hago a través del apéndice. Muchas veces lo he hecho, por ejemplo, en casos donde tenía un apéndice muy feo, digamos, la base, y bueno, hice una secostomía. O un divertículo de ciego, o por ejemplo, un vólvulo, y quise fijar, bueno, la secostomía, algo de mucha utilidad. Y fíjate en la anatomía, acá tenemos el estómago, ¿sí? El esófago, el duodeno, perdón, estómago, duodeno, el yeyuno, ¿sí? Y el ilion. Y acá tenemos una ileostomía, fíjate cómo tenemos el proximal acá, a lo Bruch en forma de trompa, y el distal o fístula mucosa. Fíjate, acá sale el proximal y acá el distal, y acá estaría el dibujo bien clarito. Y acá tenemos esta forma que es en asa, donde yo saco dos bocas y lo aboco hacia afuera, o una sola que es terminal, donde yo cierro esta partecita y saco una sola boca, una estoma para expulsar desecho del cuerpo, ¿sí? O sea, dependiendo de cómo es, la ileostomía puede ser terminal o puede ser separada con una fístula mucosa. Fíjate, acá está la ileostomía y ahí está la fístula mucosa, ¿está? Fíjate que son dos formas de trabajar, La fístula puede estar juntitas o puede estar separadas, como en este caso. ¿Se entiende? Bueno, en el caso de la secostomía yo uso un catéter. A veces usamos una sonda vesical, como en este caso, ¿sí? Siliconada, o hay un botón de secostomía, como este, por ejemplo, que es un botoncito donde le dejas en el ciego, parece un pigtail o cola de ratón, y vos colocas un botoncito y eso sirve para descomprimir, ¿sí?
A veces pacientes que hacen un vólvulo, un síndrome de Olgivie, que es un hilio paralítico del intestino, también se puede usar este tipo de cecostomías para no tener que hacer una colostomía después. Bueno, y después está la yeyunostomía. ¿Cuándo uso la yeyunostomía? Ya es más arriba, es de alimentación y es como una gastrostomía. Pero ¿cuándo uso? Cuando no puedo usar el estómago, por ejemplo, que vos tengas un cáncer gástrico o una linitis plástica del estómago está muy duro. Bueno, tenés que usar el yeyuno, ¿sí? Cuando tengas un obstáculo duodenal, donde por ejemplo tenemos un tumor de cabeza de páncreas que avanza al duodeno y bueno, y tenés que alimentar al paciente, podés usar el yeyuno. Si tenés una gastrostomía y se te complicó, podés usar el yeyuno también. O, por ejemplo, cuando terminó una intervención compleja, por ejemplo, una esofaguectomía total y hacer una anastomosis entre el intestino y el esófago, y esa anastomosis, esa unión, vos ves que no está muy bien, podés hacer una yeyunostomía de alimentación. Bueno, ¿qué indicaciones también seguimos? La yeyunostomía generalmente es para nutrición, ¿eh? Se puede dar cuando tengas una gastrectomía total o una esofagectomía total o una linitis plástica, un tumor de todo el estómago. ¿Qué indicaciones tiene, por ejemplo, una secostomía? Eso era la yeyunostomía. Ahora la secostomía del ciego, por ejemplo, en la descompresión, yo te decía un vólvulo o, por ejemplo, un síndrome de Olgivie, que es un hilio paralítico donde el intestino, acuérdate, llega a un tamaño y después por ese tamaño y esa dilatación de aire, se altera la presión de perfusión capilar y termina perforando ese intestino. Entonces, a veces vos le colocás un catéter para descomprimir. Por ejemplo, si tenés una inflamación de algún divertículo, también te puede servir una secostomía. Y después pasamos a la ileostomía. ¿Para qué te sirve una ileostomía? También si tenés una cirugía en el colon, por ejemplo, una unión, y querés proteger, bueno, podés colocar una secostomía, protección de anastomosis. En niños con una incontinencia fecal, también podés usar este tipo que es la ileostomía. Bueno, la técnica quirúrgica puede ser abierta con una incisión donde vos ves el intestino y así armás la yeyunostomía si es el yeyuno, la ileostomía si es el ilion o la secostomía, vía abierta. Después tenés la laparoscópica, donde reproducís lo mismo, pero ya lo hacés por incisiones mínimas. Y la percutánea, que por ejemplo en una secostomía podés hacerla también. Fíjate, la yeyunostomía puede ser percutánea con un catéter, puede ser por laparotomía, y te voy a explicar la técnica de Witzel, donde haces en la técnica de Witzel, un túnel, como haces ahora, yo te voy a mostrar, y lo sacás en forma indirecta. Cuando atravesás el músculo y con una aguja y atravesás el intestino, a través de la muscular en mucosa y la mucosa, es con catéter tipo Fontán cuando le atravesás directo, y el IDRUC en pediatría, armás una IDRUC y ahí producís. Ahora te voy a mostrar. O por la laparoscopía también, lo mismo que por la laparotomía, pero usando el laparoscopio. Fíjate, la yeyunostomía colocamos un catéter para alimentar lo mismo que hago con la gastrostomía, pero en el yeyuno, y ahí se está alimentando. Esta es la famosa técnica de Witzel, donde yo coloco el catéter y tunelizo, porque el catéter entró acá, y hago una tunelización y coloco unos puntos, como se ve acá, generalmente de material irreabsorbible, y después esto suturo a la pared y esto suturo a la pared. Y entonces te armo un trayecto donde permite, obviamente que esto es proximal y esto distal, y permite una alimentación y disminuye la posibilidad de fuga. En cambio, en la otra técnica que te decía, con catéter o aguja y la tipo Fontán, la tipo Fontán es esto, se coloca ahí adentro y ya pasa al intestino, pero eso puede producir fugas. Y con aguja atraviesa la pared en forma transversa, también lo atraviesa al intestino y ahí sale el catéter, ¿sí? Bueno, en definitiva, fíjate, esto es un catéter de yeyunostomía como la de gastrectomía, que sale así, siempre tiene que mantenerse bien derechito, como te expliqué en la gastrostomía. Esto sirve de alimentación. Ahora te voy a explicar lo que es la secostomía. La secostomía es cuando yo saco el ciego para afuera, pero generalmente lo hago para descompresión. Fíjate este dibujo. Acá tengo un paciente con
colon ascendente y transverso muy grande, entonces yo tengo que descomprimir esto, porque ponerle que acá tengo una obstrucción. Entonces, si un paciente que está muy mal, hago un orificio, generalmente lo hago, uso la tenia, acá te muestro, acá hicieron en este sector, uso la tenia o uso el apéndice, y ahí saco un catéter fungiforme, porque tiene forma de hongo, por eso fungiforme, un de Malecot, por ejemplo, y ahí se saca, o una Petzer, y ahí se saca la cecostomía. Y fíjate cómo está colocada acá, ¿sí? Se hace unos puntitos y eso permite descomprimir esto para después en un segundo tiempo resolver, o en un primer tiempo resolver esa lesión del colon, ¿no es cierto? Bueno, después tenés lo que es la ileostomía. Y en este caso la ileostomía puede ser cuando aboco un solo segmento, como en este caso, o los dos segmentos cuando lo hago en asa. En este caso, por ejemplo, aboqué un solo segmento de ilio y acá cierro esto, ¿sí? Puede ser lo mismo por la paroscopía, lo mismo que hago por vía abierta, uso por la paroscopía unos pequeños trócares de 5 y 10 milímetros, identifico el intestino, como en este caso, hago unos puntitos a la pared, perforo, coloco el catéter y lo cierro, ¿sí? ¿Está? Lo mismo que hago en vía abierta. Es importante que conozcan los materiales que nosotros usamos generalmente, ya sea para lo que es una yejunostomía, una ileostomía, una gastrostomía, pero por ejemplo, todo lo que sea para alimentación o para una cecostomía también puede ser. Fíjate, el catéter de Malecot, de Petzer. Fíjate, este es un catéter de gastrostomía. Diferentes tipos de catéter que pueden servir con un fijador, ¿sí? En este caso uso una tetina. Y bueno, estos ya son catéteres más de gastrostomía, pero tenés que tener tus materiales. Materiales, por ejemplo, para el postoperatorio inmediato, dispositivo de fijación, lo mismo que en gastrostomía, puede ser una tetina, estoma adhesiva, que es un Steri-Drape que se usa para proteger la piel, el agua oxigenada al 1%, diluidita, que usás para limpiar alrededor de la herida, y hisopos, ¿estamos? Y obviamente una gasa. ¿Por qué? Porque todo este material vos tenés que tener preparado para educarle al paciente, tanto antes de la cirugía como después de la cirugía, ¿sí? Y el seguimiento tras el alta. Entonces es importante que vos le eduques. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a lavar las manos primero, siempre, como todo procedimiento, con agua y jabón. Vas a limpiar y le vas a enseñar al paciente a limpiar diariamente con agua y jabón el orificio. Recordad que el jabón a veces puede secar un poquito. La ileostomía tenés que controlar primero cómo está el estoma, y vas a controlar también el flujo o el efluente, que generalmente una ileostomía o cecostomía tiene que ser entre 300 y 500. Si hay mucho más, podemos estar hablando de una obstrucción o el paciente se te puede deshidratar. Entonces es importante que en estos pacientes por ahí hagas un balance, ¿sí? Que después te voy a explicar de qué se trata armar un balance, que es donde vos medís los ingresos y los egresos del paciente y tiene que estar equilibrado. Bueno, importante evitar que la sonda se salga, se doble o se tuerza. Siempre cuando vayas a controlar tu paciente, fíjate que no se salga, se doble, o que el paciente tenga una posición que vaya a comprimir el catéter. Y evitar poner, si es fungiforme el catéter, evita poner gasas debajo del disco externo. ¿Por qué? Porque eso puede ir aflojando y generando la salida de la sonda, ¿no es cierto? Bueno, acá por ejemplo están algunos pasos. Acá vos ves hacia tu derecha un catéter de ileostomía, ¿sí? Y cómo está colocado a través de una bomba de infusión. Colocamos y pasamos la bolsa de alimentación. Entonces lavas diariamente el orificio, cambia diariamente la tela adhesiva, pero siempre ve el estado de la piel y informa si hay irritación, inflamación, y el estado del estoma también. Siempre trata de, si le vas a dar de comer, ya sea una gastro o una ileostomía, el paciente sentado. Fíjate siempre de medir el residuo y fíjate la pérdida de alimentos, jugo digestivo. Siempre mantener la zona seca y al paciente alimentarlo sentado y dejarle 2 horas sentado una vez que le alimentás. Comprobar la posición de la sonda, girarle también un poquito el catéter para la formación de adherencia. Eso más en la gastrostomía, en la yeyuno no haces tanto eso, ¿sí? Y obviamente si el paciente tiene trastornos posturales o un síndrome de inmovilidad, cada 2 horas lo moves, ¿sí? Siempre explicar al paciente lo que le estás haciendo, lo que le vas a hacer y lo que le hiciste, ¿sí? Como te dije, administrar la nutrición, mantenerlo sentado.
Siempre agitar la alimentación antes de dársela al paciente. Recordá que si tenés medicamentos triturales o disolvé el contenido en una cápsula en líquido y ahí lo alimentás. Pasarla siempre de forma lenta, en goteo, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Donde el paciente se le está pasando en goteo la alimentación. La podés pasar en bolo también, pero siempre lento, 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 entonces vas viendo cómo pasa. Fíjate, en este caso es un botón de gastrostomía y se le está alimentando al niñito, ¿no es cierto? Pasarla en forma lenta y siempre diluida en agua. Y siempre algo importante, lavar la sonda después. Si tenés una yeyunostomía importante, el lavado post ingesta con 20 centímetros cúbicos de agua tibia o templadita. No caliente porque lo vas a quemar el estómago, pero tibiecita, ¿sí? O también puede usar soda. La soda también puede limpiar eso, ¿no es cierto? En el caso de yeyunostomía, si se sale accidentalmente, trata de, si se formó la fístula, poder recolocar un catéter o una K11, una K30 ahí por el lugar. Si dejas un tiempito sin la sonda, en unas horas ya te cierra. No es como la gastrostomía que te da un poquito más de tiempo. La yeyuno ya se te cierra y más si hiciste la técnica de Stam, que es la tunelización, es un poco más difícil. Pero si ya pasó unos meses, va a ser más fácil colocar la sonda. Por eso siempre decirle al paciente que tenga en su bolsa de reserva su bolsita y una sondita por si accidentalmente se sale. Bueno, tenés que andar corriendo y le colocas nomás eso, ¿no es cierto? Explicar los signos de alarma. Por ejemplo, si vos le estás queriendo pasar nutrición a un paciente y no pasa, tratás le colocás soda, no pasa, o se tapa, o se sale, o si hay una infección periostómica, o si el paciente empieza con fiebre, son signos de alarma que tenés que avisar al médico, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué vas a escribir en un minuto? ¿Qué descubriste en este video? ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Todo esto que aprendiste, cuándo hacer una yeyunostomía, que es la alimentación, o cómo manejar la ileostomía y la secostomía. Toma nota ahora mismo, porque los aprendizajes que no se fijan, se olvidan. Entonces agarra un papel y anota. Tenés un minuto. Vamos a repasar juntos entonces qué aprendimos en este video. Luz, cámara, acción. Muy bien, muy bien. Te felicito porque la idea es ir aplicando lo que vamos aprendiendo, ir repasando de todo este tema y te vas a volver un experto en el manejo de ostomía. Entonces, ¿cómo aplicamos lo aprendido? Primero, practicar el control del débito. Acostumbrate a mirar cuando tengo una ostomía el tipo de débito. Usá los sentidos, fíjate el color, fíjate la forma que tiene ese líquido. Practica limpiar la herida, fíjate la herida, cómo se limpia siempre de adentro hacia afuera, usa el agua oxigenada diluida, solución de Daquín, que se prepara generalmente con 500 mililitros de agua hervida y enfriada y un poquito de lavandina, 60 mililitros de lavandina, y eso te sirve para limpiar, ¿sí? Practica eso, practica la alimentación en la yeyunostomía. Recordá siempre el paciente sentado, siempre el catéter bien derechito, ¿no es cierto? Y armate y repasá el checklist de alimentación. Así que bueno, espero que te haya gustado esto y bueno, nos vemos en la cumbre del éxito. ¡Vamos, campeón! Fíjate, aprendimos todo y dimos todo el módulo, así que te felicito. Y después vamos a seguir con lo que es el ABC del manejo del drenaje. ¡Nos vemos!